Para hablar de política, pues tenemos que empezar hablando de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo muy lógico y además científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado 31, sobre una enorme variedad de temas, incluyendo la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la filosofía política, la estética, la retórica, la física, la astronomía y la biología. Por eso se considera que Aristóteles es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Aristóteles transformó muchas, si no todas las áreas del conocimiento que tocó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Comenzamos por el tema que nos ocupa el día de hoy, miércoles, la política. El término política viene de la palabra griega politikos, que quiere decir ciudadano civil relativo al ordenamiento de la ciudad. La actividad humana que tiene de gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad y el proceso y actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de sus objetivos. Si bien la palabra griega políticos simplemente es muy descriptiva y corta, el significado de política en sí es muy amplio y va siempre de acuerdo a la actividad de gobernar o dirigir. Pero en este concepto tenemos que darnos cuenta que viene de gobernar y dirigir, de hacerse responsable de la toma de decisiones para un grupo en cuanto a la consecución de sus objetivos. Eso quiere decir que el término mismo de política tiene un concepto basado en la toma de decisiones de beneficio para beneficio de muchos. Aparte de política, tenemos otro término que es la ciencia política. Es una ciencia social que estudia dicha conducta de una forma académica, utilizando técnicas de análisis político. Los profesionales en esta ciencia adquieren el título de politólogos, mientras quienes desempeñan actividades profesionales a cargo del Estado o se presentan a elecciones se denominan políticos. El término fue ampliamente utilizado en Atenas, Grecia, a partir del siglo V a.C., en especial gracias a la obra de Aristóteles titulada precisamente Política. Hoy en día escuchamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Los políticos esto, los políticos aquello, pero en sí también debemos darnos cuenta de que un político, si bien puede ser un candidato, no siempre es un politólogo, que es aquella persona que se ha dedicado al estudio de la ciencia política. Ojalá todos nuestros políticos fueran politólogos, ¿no es cierto? Porque así podrían ejercer con mejor idea o mejor razón. Para hablar de política, pues tenemos que empezar hablando de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo muy lógico y además científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado 31, sobre una enorme variedad de temas, incluyendo la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la filosofía política, la estética, la retórica, la física, la astronomía y la biología. Por eso se considera que Aristóteles es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Aristóteles transformó muchas, si no todas las áreas del conocimiento que tocó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Comenzamos por el tema que nos ocupa el día de hoy, miércoles, la política. El término política viene de la palabra griega politikos, que quiere decir ciudadano civil relativo al ordenamiento de la ciudad. La actividad humana que tiene de gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad y el proceso y actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de sus objetivos.
Si bien la palabra griega políticos simplemente es muy descriptiva y corta, el significado de política en sí es muy amplio y va siempre de acuerdo a la actividad de gobernar o dirigir. Pero en este concepto tenemos que darnos cuenta que viene de gobernar y dirigir, de hacerse responsable de la toma de decisiones para un grupo en cuanto a la consecución de sus objetivos. Eso quiere decir que el término mismo de política tiene un concepto basado en la toma de decisiones de beneficio para beneficio de muchos. Aparte de política, tenemos otro término que es la ciencia política. Es una ciencia social que estudia dicha conducta de una forma académica, utilizando técnicas de análisis político. Los profesionales en esta ciencia adquieren el título de politólogos, mientras quienes desempeñan actividades profesionales a cargo del Estado o se presentan a elecciones se denominan políticos. El término fue ampliamente utilizado en Atenas, Grecia, a partir del siglo V a.C., en especial gracias a la obra de Aristóteles titulada precisamente Política. Hoy en día escuchamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Los políticos esto, los políticos aquello, pero en sí también debemos darnos cuenta de que un político, si bien puede ser un candidato, no siempre es un politólogo, que es aquella persona que se ha dedicado al estudio de la ciencia política. Ojalá todos nuestros políticos fueran politólogos, ¿no es cierto? Porque así podrían ejercer con mejor idea o mejor razón o lógica la política en sí. También se puede definir la política como la comunicación dotada de un poder en relación a las fuerzas. Ahora, si bien ya sabemos esta pequeña descripción de lo que es política, vamos a lo que es el Estado. El Estado, para Aristóteles, tiene como base a la familia, la cual cubre las necesidades cotidianas de sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que, como bien sabemos, el Estado tiene un principio en el cual se tiene que asentar sobre una sociedad. Entonces, esta base de sociedad es la familia, la cual cubre las necesidades cotidianas de sus miembros. Cuando se agrupan varias familias con la necesidad de abastecer a un grupo, se constituye una aldea. Y cuando esta aldea se agranda y se forma una comunidad, se transforma en una ciudad-estado, capaz de bastarse a sí misma casi por completo. Solo un estado moral prosperará cuando sus ciudadanos sean buenos y se puedan realizar, dice Aristóteles. De un estado sano y moral surgen individuos también sanos y morales, y todas las medidas políticas deberán estar orientadas hacia la paz. Esto es todo lo que vamos a hablar el día de hoy de política. Para empezar los miércoles. El próximo miércoles vamos a ahondar más en las características a las que se rige el modelo de un Estado. Son o lógica la política en sí. También se puede definir la política como la comunicación dotada de un poder en relación a las fuerzas. Ahora, si bien ya sabemos esta pequeña descripción de lo que es política, vamos a lo que es el Estado. El Estado, para Aristóteles, tiene como base a la familia, la cual cubre las necesidades cotidianas de sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que, como bien sabemos, el Estado tiene un principio en el cual se tiene que asentar sobre una sociedad. Entonces, esta base de sociedad es la familia, la cual cubre las necesidades cotidianas de sus miembros. Cuando se agrupan varias familias con la necesidad de abastecer a un grupo, se constituye una aldea. Y cuando esta aldea se agranda y se forma una comunidad, se transforma en una ciudad-estado, capaz de bastarse a sí misma casi por completo. Solo un estado moral prosperará cuando sus ciudadanos sean buenos y se puedan realizar, dice Aristóteles. De un estado sano y moral surgen individuos también sanos y morales, y todas las medidas políticas deberán estar orientadas hacia la paz. Esto es todo lo que vamos a hablar el día de hoy de política. Para empezar los miércoles. El próximo miércoles vamos a ahondar más en las características a las que se rige el modelo de un Estado.